Buenos días. Yo les voy a hablar sobre los criterios de rotura no lineales aplicados a la estabilidad de macizos rocosos con grieta de tracción. Yo soy la profesora Norly Velandia de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad de los Andes, y esta presentación viene de trabajos que hemos realizado recientemente, o como parte del trabajo que hemos realizado recientemente sobre el criterio de rotura lineal de Moore-Coulomb, y que hace poco pues fue publicado. Los criterios de rotura no lineales utilizados es el criterio de rotura de Hucke-Brown y el criterio de rotura de Ucar. Estos criterios se utilizan debido a que son muy prácticos para ser aplicados en lo que es la estabilidad de macizos rocosos. La metodología analítica propuesta para la estabilidad de macizos rocosos, considerando grieta de tracción, nos permite calcular lo que es el mínimo factor de seguridad, la profundidad de la grieta de tracción, la inclinación del plano de rotura, considerando una figura como la que vemos de este lado, en donde nosotros deberíamos conocer la geometría y las propiedades resistentes. Cabe destacar que la línea que va de C a D representa la zona de tracción, y allí vamos a conseguir lo que son esfuerzos a tracción en la parte de la cabecera del talud y esfuerzos combinados a lo largo de toda la línea que va de C a D. Y en el plano que va desde A hasta E es lo que nosotros llamamos la zona de deslizamiento, en donde vamos a conseguir son los esfuerzos cortantes. Además, vamos a considerar en la metodología propuesta lo que es la sobrecarga, el efecto sísmico y las presiones intersticiales. Otra de las cosas es que todos estos parámetros que se van a utilizar en lo que es la estabilidad de taludes, por ahora se van a trabajar con taludes que son ideales, pero puede ser aplicado a cualquier talud real. Entre los antecedentes tenemos se han estudiado y se han investigado lo que son los métodos clásicos de equilibrio límite. También hemos estudiado e investigado lo que son a través del método de equilibrio límite con grietas verticales, la superficie de rotura analizada también en suelos y rocas. Muchos autores dicen que se pueden dividir en dos planos de rotura. También hemos investigado las grietas sobre pendientes o sobre la cresta. Pueden abrirse como parte de un mecanismo de colapso o como una fuerza externa. Hay muchos investigadores que han trabajado con eso. La actividad sísmica, lo que es el agua y la sobrecarga, y diferentes tipos de roturas. También últimamente nosotros publicamos las diferentes metodologías que pueden ser, no solamente puede ser el método de equilibrio límite, sino también el cálculo variacional, aplicado a lo que es la estabilidad de talud. Otros antecedentes que son importantes de que tengan en claro es las teorías de la mecánica de fracturas, es decir, cómo es el comportamiento de una fractura, cómo se inicia la grieta de tracción en un ensayo de compresión uniaxial. También hemos investigado cómo se trabaja lo que es las grietas en vidrio, en granito, en yeso, en calizas, en granodioritas, areniscas, mármoles. Es decir, que hay muchos investigadores que ya han trabajado en diferentes tipos de materiales. Tenemos en el mármol de Carrara, en rocas moldeadas, en materiales homogéneos, en materiales heterogéneos, en fragmentos de capas de roca bajo diferentes esfuerzos, en taludes cohesivos. Y además, actualmente, pues se está usando mucho lo que es la simulación numérica en rocas heterogéneas, aplicando diferentes software en lo que es macizos rocosos y suelos. El desarrollo analítico de la grieta de tracción, para poderlo llevar a cabo, se analiza en un talud donde lo primero que debemos conocer son las coordenadas, como lo vemos acá en la figura, las coordenadas del punto A, del punto B, del punto C, del punto D.
esas coordenadas que van del pie del talud, de la cresta, el punto C, donde probablemente ocurra lo que es la grieta de tracción, y el punto D nos va a indicar lo que es la profundidad de la grieta de tracción. Entonces, todas esas coordenadas nosotros las debemos conocer para poder hacer el buen desarrollo analítico. Además de conocer la altura del talud, lo que es la inclinación de la cabecera del talud, que lo llamamos BC. El BT es la inclinación de la cara libre del talud, y a partir de allí podemos hacer un buen desarrollo analítico considerando grieta de tracción a través de los criterios de roturas no lineales que acabamos de nombrar. Entonces, todos estos parámetros que vemos acá son los que nosotros pues vamos a considerar. Aparte, el alfa D es uno de los parámetros que va a ser variable para el cálculo de lo que es la grieta de tracción. El ángulo psi sub g es un ángulo que es la pendiente de la zona de tracción o de la grieta de tracción. Este va a ser aproximadamente, o se va a trabajar aproximadamente con 90 grados. Otra de las variables que se tienen es el ángulo de fricción interna y lambda. Entonces, ya definiendo todos estos parámetros, pues nosotros podemos hacer ese desarrollo analítico. El desarrollo analítico de la grieta de tracción mediante el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, ya nosotros lo habíamos publicado, aquí está la referencia, y para ello necesitábamos conocer en el punto D las coordenadas en función de parámetros conocidos, lo que es ID y lo que es XD. El valor de Z corresponde a la profundidad de la grieta de tracción, y ese valor de Z está en función del parámetro lambda, que es Z entre H, o es una proporción de lo que es la altura del talud. Si nosotros conocemos esa proporción, podemos saber en qué porcentaje es la profundidad del talud con respecto a la altura del talud. Otra de las cosas que conocemos a partir de los parámetros geométricos y de la resistencia al corte, o de la resistencia o de los parámetros resistentes, es el peso total, la presión de agua y la presión que actúa en la grieta de tracción. Ya finalmente, el factor de seguridad mediante el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb se calcula mediante esta expresión, considerando grieta de tracción. Cabe destacar que el propósito de esta investigación no es trabajar con el criterio de rotura lineal, sino quiero mostrarles un poco de lo que ya se había hecho anteriormente para poder hacer un buen análisis de lo que son criterios de rotura no lineales. A continuación, se muestra el desarrollo analítico de la grieta a tracción mediante el criterio de rotura no lineal de UCAR, que este fue publicado muy recientemente por el profesor en el año 2001. Entonces, ¿qué considera él de manera general? Considera la tensión normal de manera adimensional, el esfuerzo cortante de manera adimensional, es decir, dividiéndolo mediante la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Si ustedes ven acá, está en función de epsilon m, que es un valor que depende de sigma t y sigma c, pero para el macizo rocoso. Está en función de K1, K2 y K3, que son parámetros que se determinan muy fácilmente en el laboratorio utilizando lo que es el ensayo de compresión simple y de tracción. Y en función de beta, que para él beta es el ángulo de fricción interna, para nosotros que es phi. El esfuerzo cortante, al igual que la tensión normal, está en función de epsilon, está en función de beta, de K1, de K2. Y la longitud AD, que es la longitud de donde hay cizallamiento del plano, está en función de parámetros geométricos que se pueden conocer directamente en lo que es el talud. Cabe destacar que si nosotros trabajamos con macizos rocosos, muy probablemente vamos a conocer lo que es el plano de rotura, porque probablemente es una discontinuidad. Sin embargo, en esta investigación lo que vamos a chequear o investigar, cuál sería el ángulo de rotura que probablemente nos dé el mínimo de factor de seguridad. Aquí tenemos
¿Cuál es el valor de epsilon? Sigma sub t en función de sigma sub c. Y el factor de seguridad determinado mediante el criterio de rotura no lineal es esta expresión que tenemos acá, que está en función de ¿quién? De sigma n, sigma c, beta, K sub 1, K sub 2 y todas aquellas fuerzas externas que nosotros podemos determinar. Luego tenemos el desarrollo analítico de la grieta de atracción mediante el criterio de rotura no lineal de Hooke y Brown. Este criterio de rotura de Hooke y Brown lo podemos ver y analizar detalladamente en sus artículos de Hooke et al. En el año 2002 y de Hooke y Brown en el año 2019, que es prácticamente su última publicación del criterio. ¿Qué considera este criterio? Las ecuaciones de Kumar propuestas en el año 98, donde el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte están en función de ¿quién? De MA y el ángulo de fricción interna y de S y M. Aquí tenemos la expresión para el esfuerzo de corte. Cabe destacar que para poder determinar lo que es MA, A y S, requerimos hacer una clasificación geomecánica a través del GSI, además de conocer lo que es la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, y para determinar los parámetros M y S, también probablemente se requiera de lo que es ensayos biaxiales o triaxiales. El factor de seguridad mediante el criterio de rotura no lineal de Hooke y Brown lo podemos determinar mediante esta expresión. Si chequeamos bien la expresión, está en función de MA, el ángulo de fricción interna, el lado AD, sigma C, y del peso total de la masa deslizante y de los ángulos que forman la geometría de esa línea. Como ejemplo de aplicación, lo que hicimos fue tomarlo para poder comparar ambos criterios de roturas no lineales para el cálculo de lo que es el factor de seguridad. Los parámetros geométricos y resistentes que se consideran y que se dan como valores iniciales es la altura del talud, el ángulo de la cara libre del talud, 76 grados, el ángulo de la cresta del talud, el peso unitario del material y el peso unitario del agua, la sobrecarga, el coeficiente sísmico horizontal y vertical, el ángulo de la grieta de tracción, en este caso 89,95, sigma C y sigma T, los valores resistentes, las clasificaciones geomecánicas, lo que es el GSI, que es igual al RMR, se consideró como un valor de 55, el valor de M y M sub I, el S, A y el D, que se determinaron para poder trabajar con la clasificación o con el criterio de rotura de Hooke y Brown, y el K1, K2, K3 y K4 son los parámetros que permiten trabajar con el criterio de rotura de UCAR. Y el epsilon y epsilon M son la comparación entre lo que es sigma sub C y sigma sub T, respectivamente. Entonces, estos taludes se comparan a tal y cual como los datos que están en la tabla, teniendo como variables el alfa sub D, el phi y el lambda. Los criterios de rotura no lineales, en este caso, pues el criterio de rotura de Hooke y Brown y el criterio de rotura de UCAR. Se trabaja con la ayuda de la hoja de cálculo de Excel a través del complemento Solver para calcular el mínimo factor de seguridad. A su vez, esta hoja de cálculo a través de ese complemento Solver tiene lo que se llama el gradiente generalizado reducido, lo que llamamos el GRG, que permite hacer iteraciones y poder calcular el mínimo factor de seguridad. Entre los resultados comparativos tenemos acá, lo primero, damos los puntos de coordenadas, lo que es el B, el C, el D, y pues el A que corresponde al punto 00. Entonces, los puntos X, P y YB para los valores de Hooke y Brown y para los de UCAR, pues son los mismos porque corresponden a un punto geométrico. Pero ya lo que es el punto XC y IC
hay una cierta variación mínima porque ya corresponde a lo que es la posición ubicada en la cresta del talud de lo que es la grieta de tracción. El punto XD e ID corresponde a ese punto donde llega la máxima profundidad de la grieta de tracción calculada por ese método. Si chequean los valores, pues son muy parecidos y varían pues muy poco. El lado BC corresponde a esta distancia de lo que es la cabecera del talud. SBC es de 16,56 y 17,19 para UCAR y para Hookey Brown. El valor AD corresponde a la zona de deslizamiento. Este es para los valores de Hookey Brown y para los valores de UCAR. D es la distancia que va horizontal desde B hasta C. Z sería la profundidad de la grieta de tracción, que sería 17 para Hookey Brown, y para los valores de UCAR sería 17,24 metros. El peso total de la masa deslizante, tenemos los valores de Hookey Brown y los valores de UCAR. El valor de R pues ya corresponde al peso considerando también la parte sísmica. A su vez tenemos el tau actuante de manera adimensional y con valores de esfuerzo, y el tau actuante y el esfuerzo de la resistencia considerando Hookey Brown, y el tau actuante y normal de la resistencia en UCAR también lo tenemos allá. El valor de lambda, como les dije, que es la relación entre Z y H, corresponde a la proporción con respecto a H o el porcentaje con respecto a H de lo que está la profundidad de la grieta de tracción. Aquí tenemos 0,32 y 0,33. El ángulo de fricción en grados, que es una variable, en el valor de Hookey Brown 61,56 y en el de UCAR 62,9. El alfa sub D, que es la inclinación del plano de deslizamiento, 52,25 y 51,62. Y el factor de seguridad para Hookey Brown 2,067 y para UCAR 2,394. Entonces, en la discusión tenemos que en esta metodología propuesta, pues permite determinar lo que es el mínimo del factor de seguridad en ambos criterios de rotura no lineales. La geometría y la profundidad de la grieta de tracción y la inclinación del plano de falla. Todo esto, para este caso o en este ejemplo, se consideró lo que es la sobrecarga y el efecto sísmico. Cabe resaltar que en las ecuaciones plasmadas en la metodología propuesta también podemos integrar lo que es las presiones intersticiales. Se muestra la similitud de los resultados, más que todo de lo que es las coordenadas geométricas de la superficie de deslizamiento y la grieta de tracción. Las variables de lambda, ángulo de fricción interna y ángulo de rotura, los valores arrojados pues son muy semejantes, más o menos 1 grado. El factor de seguridad del criterio de Hookey Brown tiende a valores un poco más bajos con respecto al criterio de UCAR. Es aproximadamente la variación de 0,3. Desde mi punto de vista, son confiables ambos criterios en el estudio de la estabilidad de macizos rocosos. La ventaja que radica del criterio de UCAR es que este tiende a ser más práctico debido a que los parámetros se obtienen con mayor rapidez en muestras ensayadas en el laboratorio. Cabe destacar que el criterio de rotura de UCAR, para poder determinar sus parámetros, solamente se requiere conocer lo que es la resistencia a la compresión simple y la resistencia a tracción. Sin embargo, si trabajamos con el criterio de rotura de Hookey Brown, se requieren otros ensayos. Aparte de la resistencia a la compresión simple, también se requiere utilizar lo que es los ensayos triaxiales o biaxiales. Y a su vez, la caracterización de lo que es el macizo rocosos, al igual que ambos criterios, para poder determinarlos todos los parámetros. Bueno, muchas gracias por su atención y muchas gracias al Congreso Venezolano de Geotecnia 2020 por la invitación y por aceptar el trabajo.